Este jueves el Senado analizó los avances del Acuerdo Nacional por la Infancia. Vamos a hablar de lo que se discutió allí, entre otros temas. Estamos en contacto con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, Sebastián. Muy bien, gracias. Gracias por la entrevista. A usted por el contacto. Patricia, ayer hubo una sesión especial para ir analizando detalles. Son muchas las medidas, más de 90, entiendo, las que incluye este Acuerdo Nacional por la Infancia. ¿Ha avanzado o no? No lo suficiente, y acá no solo se trata, que es algo que nosotros sostuvimos ayer en la sesión especial, no solo se trata de ver y hacer check de qué medidas se han ido realizando, ¿no es cierto?, sino que también es relevante cuál es el contenido de esas medidas y cuál es la pertinencia que esas medidas tienen en relación con la situación de vida de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, solo a modo de ejemplo, uno puede citar una evaluación que se hace por sociedad civil, donde se califica como nota del Acuerdo Nacional por la Infancia un 3,2 en términos de la pertinencia de las medidas realizadas. Se han hecho algunas acciones y eso es indiscutible y evidentemente es lo que corresponde, pero ciertamente estamos muy lejos de poder decir que se ha cumplido con aquella expectativa que se había generado el año 2018. Solo a modo de ejemplo, seguimos sin tener la Ley de Garantías aprobada, que es un elemento esencial para asegurar la prevención de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Seguimos sin saber y conocer el funcionamiento de la supuesta alerta temprana, que fue anunciada el año 2018 en términos de detectar, ¿no es cierto?, oportunamente situaciones de riesgo y poder intervenir. Las oficinas locales de niñez solo se mantienen en un estado de pilotaje, respecto de lo cual no hay evaluación, a pesar de que nosotros lo hemos pedido insistentemente, y que era un piloto que tenía que concluir el año 2019 y ya estamos a puertas de octubre del año 2020, seguimos esperando. Así que hay mucho por hacer. Evidentemente el retraso es una situación real y ese retraso obviamente tiene un impacto significativo en la vida de niños, niñas y adolescentes del país. Sí, claro. Vamos a hablar de los contenidos de esa propuesta, de este Acuerdo Nacional, pero en ese checklist que usted mencionaba al comienzo, ¿no?, de estas medidas, ¿en cuántas realmente se ha avanzado o se han cumplido? Mira, nosotros hicimos un análisis que de las 94 medidas hay un 10% de ellas cumplidas, pero en general estas se relacionan más bien con proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley de imprescriptibilidad del abuso sexual, la ley de entrevista videograbada, la presentación de los proyectos relacionados con servicio de protección especializada, más que en acciones concretas y específicas que estén teniendo un impacto inmediato en la situación vital de niños, niñas y adolescentes. Y por eso es que desde ahí hay un desafío de marca mayor en esa línea. Sí. Patricia, y desde el punto de vista de los contenidos, entonces, con ese 10%, digamos, de avance, ¿no es mucho lo que ha cambiado el panorama desde el momento de que se anuncia este Acuerdo Nacional por la Infancia con toda esta batería de medidas? O sea, ha cambiado, pero ha cambiado en un espacio muy reducido. Por ejemplo, es indiscutible que quienes salieron de CREAD y se trasladaron a residencias familiares vivieron un cambio en términos de la infraestructura en la cual se encuentran residiendo, pero aquello nos permite y nos demanda la necesidad de revisar si, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la atención en el ámbito de salud mental de esos niños que pasaron a una infraestructura más bonita, ¿no es cierto?, y más pequeñita, se ha resuelto o no, y la respuesta es que no. Entonces, ese es el punto. Cuando hablamos de las 94 medidas, el análisis no puede ser solo con el titular, sino que en definitiva involucra hacer un análisis más riguroso y profundo respecto de si han tenido impacto o no de manera efectiva en la vida de aquellos niños, niñas y adolescentes a quienes estaban destinadas. Y en ese sentido hay una deficiencia evidente que nosotros hemos dado cuenta el día de ayer en la sesión especial en términos muy resumidos, porque tú comprenderás que es una sesión especial donde escucharon a mucha gente y uno no tuvo más de 6 minutos para poder explicitar esta situación. Nosotros hemos hecho un análisis respecto de las medidas en términos más detallados y evidentemente las brechas son significativas y es relevante que eso se conozca y se pueda avanzar en esa materia. Patricia, y en esa conversación con los senadores, ¿usted ve que efectivamente existe una preocupación para que estos temas sean prioritarios? En particular, por ejemplo, la ley de garantías, que usted lo ha puesto en el centro de la discusión en varios debates, no solo en este análisis, sino cuando se hablaba, por ejemplo, también de la nueva institucionalidad como uno de los temas centrales. ¿Ve voluntad, disposición para avanzar en esos temas centrales de esta agenda? Mira, yo creo que ayer hablaron pocos senadores, la verdad, así que es difícil desde esa perspectiva poder conocerlo, pero yo me quedo con lo que declaró firmemente la ministra Rubilar.
y la ministra Rubilar declaró el compromiso que ella como ministra de Desarrollo Social y Familia y que también el presidente Piñera tenían con que la ley de garantía fuera ley dentro de su periodo de gobierno. Desde ahí, obviamente, nosotros esperamos que eso se produzca cuanto antes y no al fin del periodo de gobierno, pero al menos hay una declaración y un compromiso de parte del Ejecutivo, en este caso de la ministra Rubilar, del interés y la intención de que la ley de garantías salga. Y eso, evidentemente, favorece el espacio de discusión en razón de lo que conversábamos la otra vez, recordar a Sebastián, ¿no es cierto?, de desvirtuar estas supuestas contradicciones que existirían entre la Convención sobre los Derechos del Niño y lo que se pretende contener en la Ley de Garantía con supuestamente el rol de las familias y de los padres. Muy por el contrario, acá lo que esta ley lo que promueve efectivamente es un trabajo conjunto con las familias, un apoyo a las familias para que éstas puedan desarrollar su labor, porque todos lo que queremos es que ojalá ningún niño tenga que dejar de vivir con sus familias y tenga que ser el Estado quien se haga responsable de su atención. Eso es lo que queremos evitar. Y por eso es que necesitamos la ley de garantía, para que no estemos siempre reaccionando, porque cuando estamos reaccionando ya es que llegamos tarde y ya se ha producido una vulneración de derechos y no hemos sido capaces de evitar que la vida de ese niño, niña o adolescente haya sido afectada de alguna manera. Sí, claro, entendiendo las distintas etapas en ese continuo de protección, ¿no? En la prevención y también en la reparación. Así es. Sí. Patricia, hay otro tema que nos gustaría conversar con usted y tiene que ver con la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, que se produjo a raíz del asesinato de Ámbar Cornejo a manos de Hugo Bustamante, quien es, al menos se presume, el principal sospechoso en ese caso. Y Silvana Donoso fue la jueza que encabezó la comisión que le otorgó la libertad condicional a Bustamante. Eso como contexto. Ayer este proyecto avanza en la Cámara de Diputados contundentemente, pasa al Senado ahora. Pero ha habido una discusión respecto a este supuesto choque de poderes del Estado. La vocera de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, decía que este era un ataque a la independencia del Poder Judicial. Me gustaría que usted pudiera darnos a conocer su parecer, entendiendo que acá está precisamente un asesinato macabro como el de Ámbar Cornejo a una menor de edad, lo que motivó toda esta acusación constitucional. Sí, la verdad es que yo estoy convencida de que la acusación constitucional no procede jurídicamente y no, desde esa perspectiva a mí me parece que lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados es muy peligroso desde la perspectiva de la democracia y de lo que involucra precisamente el respeto y el resguardo de las normas que nos hemos definido, digamos, de regulación estatal. Aquello no significa que yo comparta la decisión que la Comisión de Libertad Condicional tomó respecto de haber liberado o entregado la libertad condicional al señor Bustamante. Yo sigo creyendo firmemente que aquello no debió ocurrir. A mí me parece que habían antecedentes suficientes para que la libertad no le fuera concedida, pero que la decisión que se adopta en esta comisión efectivamente se da en un contexto de interpretación de la ley que no puede ser de esa manera asumido como una consecuencia un notable abandono de deberes. Y ahí es donde está el matiz en relación con que, por mucho que yo discrepe de la decisión que tomó la Comisión de Libertad Condicional, en definitiva me parece que no procede constitucionalmente la acusación a la que ha sido sometida la ministra Donoso y por lo tanto uno espera desde la perspectiva del respeto y el resguardo del Estado de Derecho, conforme lo hemos concebido en nuestra Constitución Política de la República, que eso sea reforzado Patricia, en la decisión que el Senado finalmente adopte. ¿Y qué le parecen los argumentos que se entregaron en la discusión? Bueno, yo creo que estamos un poco acostumbrados a que los debates en esta línea usen muchísimas veces precisamente a las víctimas para poder potenciar posiciones que en definitiva luego no redundan en una preocupación efectiva por su bienestar. Hay un desafío ineludible que el Poder Legislativo debió haber asumido en relación con la situación de la libertad y el proceso de ejecución de pena, y esa es una demanda histórica de quienes conocemos el funcionamiento del sistema criminal, que debiera establecerse un sistema de ejecución de penas con tribunales especializados, con fiscales especializados y defensores especializados en esta materia, que se preocupen entonces en un contexto de litigio de determinar si es que las personas están en condiciones o no de ser liberadas en razón del cumplimiento de determinados requisitos. Y el Poder Legislativo no se ha hecho cargo de eso. Entonces es bien paradójico que luego, sin hacerse cargo de sus propias responsabilidades, finalmente terminen atribuyéndoles a otros actores, a otros poderes del Estado, aquello que les es de responsabilidad propia. Yo creo que eso es muy peligroso porque en definitiva acá, si no somos capaces cada uno de asumir nuestros roles institucionales, nuestros mandatos constitucionales y legales y por tanto hacernos cargo de lo que nos toca en ese sentido, evidentemente contribuimos a mayor polarización,
a la posibilidad de que el populismo penal ingrese de manera significativa en nuestro país, y eso no le hace bien a nadie. El populismo no le hace bien a nadie, de ningún sector. Venga de donde venga el populismo, es muy negativo y muy nocivo para cualquier sociedad democrática. Patricia, antes de cerrar, me gustaría preguntarle también por la formulación de cargos desde la Contraloría a 7 generales del alto mando de Carabineros por las responsabilidades que les pudiera corresponder en lo que ocurrió en el 18 de octubre o desde el 18 de octubre en adelante. Hubo una serie de denuncias, varias organizaciones diferentes. Ustedes también tuvieron un rol importante en esas jornadas. ¿Qué le parece los pasos que está dando la Contraloría? Bueno, obviamente nosotros valoramos todo lo que involucre la persecución, ya sea por vía administrativa o penal, de aquellos comportamientos que involucraron violaciones a los derechos humanos de las personas de este país, particularmente si aquellos afectaron a niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, que la Contraloría ejerza sus funciones desde la perspectiva descrita es obviamente relevante y necesario, pero también nos preocupa mucho como Defensoría de la Niñez cuál es el rol que el sistema penal está teniendo en relación con la persecución criminal de aquellos funcionarios policiales que ejecutaron violaciones a los derechos humanos. Solo pongo como dato, Sebastián, que de más de 8.000 causas que ingresaron, o sea, investigaciones penales que ingresaron al Ministerio Público, solo se encuentran vigentes al 13 de agosto del 2020 en aproximadamente 3.400. Y de esas 3.400 vigentes, solo hay 26 causas formalizadas. O sea, 26 en las cuales se ha imputado a algún funcionario o alguna persona por la comisión de delitos relacionados con la violencia estatal en relación con las personas que habitan este país y obviamente entre ellos también niños, niñas y adolescentes. Patricia, eso ha motivado que yo pidiera al señor fiscal nacional que se nos remitiera información de cada uno de los fiscales regionales del país acerca de cuáles han sido las diligencias y las gestiones de protección que se han realizado con aquellos niños, niñas y adolescentes que, estando vinculados al sistema proteccional del Estado, fueron víctimas de violencia estatal, porque lo que queremos revisar es precisamente qué ha pasado con esas investigaciones, qué antecedentes están ahí en la mano para efectos de imputar los cargos y cuál ha sido el rol, por lo tanto, desde las investigaciones en esta materia, porque si pensamos que de 3.400 causas vigentes hay solo 26 formalizadas, de acuerdo al informe del Comité Interministerial de Derechos Humanos, es una cifra bien preocupante, que lo que no puede pasar en Chile, Sebastián, es que acá tengamos impunidad. Las violaciones a los derechos humanos son de la máxima gravedad y tienen que ser no solo investigadas, sino que también sancionadas efectivamente por parte del Estado. Así que ahí hay un tema que realmente es preocupante y que esperamos que se pueda conocer con la máxima prontitud en qué situación se encuentra esas investigaciones. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, ha conversado con nosotros. Gracias por conversar esta mañana. Muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días.